Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y la espiritualidad con el libro de Isaías. En este video, descubriremos cómo este monumento literario y profético entrelaza la historia de un pueblo con el mensaje eterno de Dios, revelando un profundo diálogo entre el juicio y la misericordia divina. Prepárate para explorar relatos, advertencias y visiones que invitan a la reflexión y a la transformación interior. Si este recorrido por la fe y la redención te inspira, no olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación en este camino hacia un horizonte lleno de luz y esperanza. El libro de Isaías como reflejo de la historia y del mensaje divino. El libro de Isaías se presenta como una obra maestra literaria y espiritual que trasciende los límites del tiempo y del espacio, siendo un reflejo profundo tanto de la historia de un pueblo como del mensaje eterno de Dios. En sus páginas se entretejen relatos, advertencias y profecías que no solo narran los eventos del pasado, sino que invitan al lector a sumergirse en un diálogo íntimo con lo divino, revelando la dualidad entre el juicio inminente y la inagotable misericordia de un Creador que nunca abandona a los suyos. A lo largo de este libro, Isaías nos transporta a una época en la que la nación de Israel se encontraba al borde de la desolación, enfrentando las consecuencias de su alejamiento del Señor, pero al mismo tiempo, vislumbrando una promesa de restauración y redención que se extendía más allá de las fronteras del tiempo. Cada palabra y cada metáfora en Isaías actúan como espejos en los cuales se refleja la lucha interna del ser humano, la tensión constante entre la rebelión y la sumisión, y la esperanza de un futuro donde la justicia divina prevalecerá sobre la corrupción y la idolatría. El profeta, con una sensibilidad asombrosa, describe escenas de devastación y renacimiento, utilizando imágenes que capturan la magnitud de la transformación espiritual, desde la representación de un pueblo sumido en la oscuridad de sus pecados hasta la visión de un nuevo amanecer en el que la presencia de Dios se manifiesta con fuerza, iluminando hasta los rincones más recónditos del alma humana. En este sentido, Isaías no se limita a ser un registro histórico, es, ante todo, un llamado a la introspección y a la conversión, un recordatorio de que cada generación tiene la responsabilidad de examinar su propio camino y de volver a la fuente de toda verdad. La narrativa del profeta está impregnada de una tensión dinámica, en la que el dolor y la esperanza se entrelazan en un diálogo que desafía al lector a reconocer que la historia no es un cúmulo de hechos aislados, sino una continua revelación de la voluntad divina que se manifiesta en cada etapa de la existencia humana. A medida que se despliegan las visiones de juicio, Isaías nos muestra cómo la desobediencia y el orgullo conducen inevitablemente a la ruina, pero también cómo, en medio de la condena, se abre paso una vía de salvación, un camino marcado por el sacrificio y la fe inquebrantable. El mensaje de Isaías resuena con fuerza en el presente, recordándonos que los errores del pasado, expresados a través de las traiciones, la injusticia y la idolatría, son ecos que aún se oyen en el clamor de una sociedad que, en ocasiones, se olvida de buscar lo eterno. Sin embargo, este libro también es una invitación a renovar la esperanza, a confiar en que la misericordia de Dios es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos y las circunstancias más desoladoras. La profundidad de sus metáforas y la precisión de sus profecías apuntan a un conocimiento que trasciende la mera acumulación de datos históricos, es una revelación que toca el núcleo del ser, instándonos a reconocer que la historia de la humanidad está entrelazada con la mano invisible de un Dios que actúa en cada instante para redimir y restaurar lo que ha sido perdido. Así, el libro de Isaías se erige como un monumento literario y espiritual, un testimonio indeleble de que, en medio de la adversidad y el caos, siempre existe la posibilidad de renacer, de reconstruir los lazos rotos y de encontrar en la fe el camino hacia una vida plena y transformada. Con cada página, se nos presenta un llamado urgente a abandonar la complacencia y la arrogancia, a entregar nuestros corazones a un proceso de cambio que, aunque doloroso, conduce a la liberación y a la construcción de un futuro en el que la justicia y el amor divino sean los pilares fundamentales. En definitiva, Isaías nos invita a ver la historia no como una serie de eventos inmutables, sino como un flujo continuo de oportunidades para volver a empezar, para corregir los errores del pasado y para abrazar una visión que se proyecta hacia un horizonte lleno de luz y esperanza. Es un recordatorio de que, aunque la caída y la derrota parezcan ser el destino final, la promesa de redención siempre brilla en medio de la oscuridad, ofreciendo a cada alma la posibilidad de un renacer, de una transformación que la acerca más al ideal divino. Este libro, por tanto, se convierte en un faro que guía a quienes buscan respuestas en tiempos de incertidumbre, un testimonio vivo de la verdad inmutable de que, a pesar de las vicisitudes de la existencia,
el mensaje de Dios permanece eterno, capaz de renovar la vida de aquellos que deciden abrir su corazón y dejarse transformar por la gracia infinita que se esconde en cada palabra profética. La visión transformadora de Isaías y el llamado divino. La visión transformadora de Isaías y el llamado divino constituyen uno de los momentos más impactantes y decisivos en la historia de la revelación espiritual, marcando un antes y un después tanto en la vida del profeta como en el destino de su pueblo. En un instante que desborda la comprensión humana, Isaías se encuentra en el interior de un templo impregnado de una aura mística, donde, de repente, el velo se rasga y se abre ante él un panorama de luz, fuego y gloria que trasciende toda descripción terrenal. Frente a sus ojos se manifiesta la majestad del Señor, una imagen de poder y santidad tan abrumadora que su corazón tiembla de asombro y temor reverente. Este encuentro sobrenatural no solo revela la presencia inmanente de Dios en cada rincón del universo, sino que también desmantela todas las estructuras de orgullo y complacencia que Isaías había conocido hasta ese momento, llevándolo a confrontar la cruda realidad de su propia fragilidad y pecaminosidad. Con cada destello de esa visión, el profeta comprende que el contacto directo con lo divino implica una rendición total y un cambio radical de vida. Ya no puede seguir siendo el mismo, pues ha sido transformado desde lo más profundo de su ser. La experiencia se convierte en un llamado ineludible que trasciende el tiempo, invitándolo a abandonar la seguridad de lo conocido y a abrazar una misión que lo eleva a la condición de mensajero de la verdad eterna, capaz de anunciar tanto el juicio venidero como la esperanza redentora de un futuro renovado. En ese preciso momento, Isaías se da cuenta de que su vida, hasta entonces marcada por la incertidumbre y la duda, ha sido elegida para reflejar la voz de un Dios que actúa con justicia y misericordia. La intensidad de la revelación lo impulsa a renunciar a cualquier pretensión de autosuficiencia, reconociendo que solo a través de la obediencia y la fe inquebrantable se puede alcanzar la verdadera transformación espiritual. Esta experiencia no es únicamente un episodio de iluminación personal, sino que se erige como un paradigma universal que invita a toda la humanidad a reconsiderar su relación con lo divino, a abandonar los caminos de la rebeldía y la indiferencia, y a entregar sus vidas a un propósito superior. Isaías, abrumado por la magnitud de lo que ha presenciado, se siente impulsado a proclamar con fervor la inminente llegada del juicio divino y la consiguiente redención, entendiendo que su llamado no es exclusivo para él, sino que se extiende a cada ser humano que anhela una vida plena y transformada por la gracia. Así, la visión que experimenta se convierte en un espejo en el que se reflejan tanto la fragilidad humana como la inagotable capacidad de renovación que ofrece el amor de Dios. En medio de esta luminosidad celestial, el profeta percibe el eco de un mensaje que resuena a través de los tiempos. La verdadera grandeza no radica en el poder terrenal ni en la autosuficiencia, sino en la capacidad de reconocer la propia imperfección y de entregarse, sin reservas, al propósito divino. Este llamado a la transformación interior se manifiesta de manera tajante en la decisión de Isaías de dejar atrás su antigua vida, de abandonar las seguridades mundanas y de sumergirse en una senda de humildad, servicio y entrega total a la voluntad de Dios. La experiencia le revela que el encuentro con lo sagrado exige un sacrificio personal, una renuncia a las certezas ilusorias y una apertura radical al misterio de lo divino, en el que cada instante se convierte en una oportunidad para renacer y para reestructurar el destino de su existencia. La fuerza de este llamado divino se expresa a través de imágenes poderosas, destellos de fuego purificador, un torrente de luz que disipa las sombras del pecado, y una presencia que, a pesar de su magnificencia, se acerca con una ternura que invita a la reconciliación y al perdón. Con este poder transformador, Isaías comprende que su misión es ser un puente entre el cielo y la tierra, un instrumento a través del cual se transmita la verdad que, aunque a veces dolorosa, ofrece la posibilidad de una renovación total. Su experiencia se convierte, por tanto, en un testimonio vibrante de la manera en que el llamado divino puede cambiar el curso de la historia, reconfigurando la relación entre Dios y la humanidad y abriendo la puerta a un futuro en el que la justicia, la paz y el amor prevalezcan sobre la desolación y la desesperanza. Cada palabra que emana de su boca se carga de la autoridad de aquel que ha visto lo inefable, y su relato se transforma en un faro de esperanza para los corazones que anhelan un cambio, para aquellos que, aun en medio de la adversidad, buscan una respuesta a las inquietudes más profundas del alma. La visión transformadora de Isaías y su inquebrantable respuesta al llamado divino invitan a todos a dejar de lado las máscaras de la autocomplacencia y a reconocer la necesidad de una renovación interior que solo puede lograrse a través de la entrega total a la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que, aunque el camino de la fe pueda estar lleno de incertidumbres y desafíos,
la luz de la verdad divina siempre brilla lo suficientemente fuerte como para disipar cualquier oscuridad, y que en cada ser humano reside la posibilidad de convertirse en un testigo vivo del amor redentor que trasciende el tiempo y el espacio. En definitiva, la experiencia de Isaías nos muestra que el verdadero poder de la revelación no reside en la imposición de normas externas o en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de transformar el corazón humano, de encender en él la llama de la esperanza y de guiarlo hacia una vida en la que cada acto, cada palabra y cada pensamiento se conviertan en una manifestación del amor incondicional de Dios. Es en esa entrega sincera y apasionada donde se halla la llave para abrir las puertas de la redención, permitiéndonos vislumbrar un horizonte en el que la verdad, la justicia y la paz sean los fundamentos sobre los cuales se edifica la eternidad. El mensaje de juicio, advertencia y redención. El mensaje de juicio, advertencia y redención que se despliega a lo largo de las Escrituras, y en particular en las profecías de Isaías, se erige como una narrativa profunda y multifacética que atraviesa los rincones más oscuros del alma humana para, al mismo tiempo, ofrecer un rayo de esperanza que ilumina el camino hacia la restauración. Desde sus inicios, este mensaje se presenta como una advertencia ineludible ante la desobediencia y el alejamiento de la voluntad divina, mostrando cómo las transgresiones y la idolatría conducen inevitablemente a la ruina y al castigo, mientras que el corazón endurecido y la soberbia son expuestos ante el inminente juicio de un Dios que, a pesar de su severidad, actúa siempre con justicia. A través de un lenguaje cargado de símbolos y metáforas impactantes, el profeta Isaías nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana, revelando que el orgullo y la arrogancia, cuando se convierten en la base de nuestras acciones, preparan el terreno para la intervención divina, la cual se manifiesta en formas tanto catastróficas como misericordiosas. Este mensaje no es un simple relato de condena, sino que se convierte en un llamado urgente a la transformación interior, es la invitación a reconocer la imperfección y el pecado, a confrontar el dolor de las consecuencias y, sin embargo, a no perder de vista la posibilidad de la redención. En este contexto, el juicio se presenta como un proceso necesario de purificación que despoja de las máscaras la verdadera esencia del ser, obligándonos a abandonar los caminos equivocados y a retornar a una relación sincera y profunda con el Creador. Las advertencias son, por tanto, ecos de una verdad inmutable que clama en el desierto de la indiferencia, instando a cada individuo a examinar su vida, a reconocer la gravedad de sus errores y a no posponer el inevitable encuentro con la justicia divina. Pero en medio de este escenario de severidad se vislumbra también el mensaje redentor, la promesa de que, a pesar de la magnitud del pecado y de las consecuencias que éste acarrearía, el amor de Dios es tan inmenso y abarcador que ofrece siempre una salida, un camino hacia la reconciliación y la renovación. La redención se manifiesta como el punto culminante de un proceso que, aunque doloroso y a menudo marcado por la disciplina, tiene como fin último la restauración de lo que en el ser humano es bueno y divino. Es en este proceso de juicio y corrección donde se revela la naturaleza transformadora del amor divino, un amor que no se contenta con condenar, sino que aspira a salvar y a convertir el dolor en una fuerza que impulse al cambio y a la regeneración. La narrativa de la redención se articula a partir de la comprensión de que el sufrimiento y la disciplina no son fines en sí mismos, sino medios a través de los cuales se abre la puerta a un renacer espiritual. Es la garantía de que, aun cuando el camino del arrepentimiento se vea plagado de dificultades y contratiempos, existe una promesa firme de restauración, un retorno a la plenitud que solo puede ser alcanzado mediante la entrega total a la voluntad de Dios. Esta promesa se concreta en la figura del Mesías, el Redentor que, a través de su sacrificio, rompe las cadenas del pecado y ofrece la posibilidad de una vida transformada, en la que el juicio se convierte en un preludio a la gracia y la esperanza. Así, el mensaje de juicio, advertencia y redención se configura como una invitación incesante a abandonar los falsos caminos y a abrazar la luz de la verdad, recordándonos que la justicia divina, aunque implacable en su condena de la iniquidad, siempre se acompaña de una misericordia capaz de restaurar incluso al corazón más quebrantado. Es un llamado a la acción, a no esperar hasta que la oscuridad consuma por completo la existencia, sino a responder con humildad y fe a la voz que clama en medio del caos, ofreciendo la oportunidad de un cambio radical que transforma la vida y la sociedad. En definitiva, este mensaje se convierte en la piedra angular sobre la cual se edifica la esperanza de una nueva era, donde el juicio y la advertencia no son fines condenatorios, sino pasos necesarios en el sendero hacia una redención que promete no solo la salvación individual, sino la renovación de toda la creación, un recordatorio perenne de que, a pesar de las inevitables caídas, el amor y la gracia de Dios siempre están presentes,
dispuestos a reconducirnos a la senda de la vida eterna. La autenticidad en la adoración y la transformación del corazón. La autenticidad en la adoración y la transformación del corazón constituyen dos pilares fundamentales en la experiencia espiritual que trasciende los meros rituales y ceremonias superficiales para adentrarse en la esencia misma de lo divino. Este tema nos invita a repensar el significado de la adoración, que no se limita a la repetición automática de oraciones o a la realización de actos externos sin contenido, sino que exige una conexión íntima y sincera con Dios, en la cual cada latido del corazón y cada pensamiento se conviertan en una ofrenda viva y transformadora. En un mundo donde la religiosidad a menudo se confunde con la mera formalidad, la verdadera adoración se erige como una expresión genuina de gratitud, amor y compromiso, que brota de lo más profundo del ser y se refleja en acciones de compasión, justicia y humildad. Esta autenticidad requiere una introspección honesta, un reconocimiento de las propias debilidades y un anhelo sincero de cambio, permitiendo que la luz de la verdad divina disipe las sombras del orgullo, la hipocresía y la indiferencia. La transformación del corazón, por su parte, se manifiesta como el proceso interior mediante el cual las barreras emocionales y espirituales son derribadas para dar paso a una renovación que reconfigura la identidad misma de la persona, invitándola a vivir de acuerdo a los principios del amor y la misericordia. Cuando el corazón se abre a esta transformación, cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en una oportunidad para crecer y para alinearse con la voluntad del Creador, lo cual se refleja en una vida que no solo busca el bienestar personal, sino el bien común y la construcción de un mundo más justo y solidario. Así, la verdadera adoración se transforma en un acto de integridad y sinceridad, donde no hay lugar para máscaras ni falsedades, y donde cada gesto de fe se traduce en una práctica diaria de amor y servicio. Esta perspectiva invita a abandonar la comodidad de los rituales vacíos para abrazar una vida de comunión profunda con lo divino, en la que la oración deja de ser un mero formalismo y se convierte en un diálogo constante y vibrante con el Espíritu Santo. Es en ese intercambio íntimo donde se cultiva la verdadera transformación, pues al abrirse al perdón, a la introspección y a la aceptación de la gracia, el corazón se libera de las ataduras del ego y se sumerge en un estado de renovación continua. Esta metamorfosis interior no solo altera la manera en que se vive la fe, sino que repercute en todos los ámbitos de la existencia, impulsando a la persona a actuar con coherencia, integridad y amor hacia los demás, convirtiéndose en un reflejo tangible de la bondad divina. La autenticidad en la adoración, por ende, se convierte en la base para una vida transformada, en la que cada acción y cada palabra se cargan de un significado profundo, trascendiendo lo efímero de lo cotidiano y apuntando hacia una realidad eterna. Cuando la adoración se practica desde el corazón, se abre la puerta a un proceso de curación y redención que trasciende las circunstancias temporales, permitiendo que la luz del amor de Dios ilumine incluso los rincones más oscuros del alma. Este tipo de adoración exige valentía para confrontar los propios errores, para derribar las barreras que impiden la verdadera comunión y para abrazar una fe que se manifieste en actos concretos de justicia, solidaridad y compasión. Es un llamado a vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios, donde cada experiencia de sufrimiento se transforma en una lección de humildad y cada momento de alegría se convierte en un testimonio del poder redentor del amor divino. En última instancia, la autenticidad en la adoración y la transformación del corazón se revelan como un camino de liberación y esperanza, un sendero que invita a cada ser humano a dejar atrás las limitaciones del pasado y a abrazar una nueva identidad en la que el perdón, la gracia y la misericordia actúan como motores de cambio. Este proceso, que comienza en lo más profundo del interior, irradia hacia el exterior y se refleja en la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo, haciendo de cada acto de fe un acto revolucionario de amor y de compromiso con la verdad. Es, en definitiva, un recordatorio de que la verdadera adoración no reside en la ostentación ni en la rutina, sino en la capacidad de cada individuo para vivir de manera plena y auténtica, permitiendo que la luz divina transforme cada aspecto de su existencia y lo convierta en un instrumento vivo de la esperanza y del amor eterno. La profecía del Mesías, la esperanza eterna y la soberanía divina. La profecía del Mesías, la esperanza eterna y la soberanía divina se entrelazan en una narrativa que abarca desde las antiguas visiones proféticas hasta la realización del plan redentor en la historia de la humanidad, conformando un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio para ofrecer a cada generación un faro de luz en medio de las tinieblas. Este vasto mensaje se articula a partir de la convicción de que, desde el inicio de la creación, Dios ha diseñado un plan perfecto en el que el sufrimiento y la caída del hombre no han sido el final, sino el preludio de una restauración gloriosa a través de la venida del Mesías.
Un Salvador cuya llegada estaba profetizada con precisión milenaria y que encarna la esperanza eterna de redención para todos aquellos que buscan refugio en la verdad divina. En las profecías del Antiguo Testamento, en libros como Isaías, se vislumbra un futuro en el que un príncipe de paz emergerá no solo para liberar a un pueblo, sino para transformar la condición humana, ofreciendo una solución definitiva a la separación causada por el pecado y estableciendo un reino en el que la justicia y el amor reinen por siempre. Este Mesías, cuya identidad se revela a través de imágenes llenas de simbolismo, desde un niño nacido en humildad, portador de nombres que aluden a su divinidad y misión, hasta un siervo sufriente que carga las iniquidades de la humanidad, se presenta como la encarnación de la esperanza eterna, un recordatorio perenne de que, pese a la fragilidad y la imperfección del ser humano, el amor de Dios es inmutable y su promesa de salvación se cumplirá sin falta. La esperanza eterna no es una mera expectativa pasiva, sino un motor que impulsa a la transformación personal y social, inspirando a creyentes a vivir con la seguridad de que, en medio de las adversidades y los desafíos que presenta la existencia, hay una fuerza superior que obra para restaurar el orden y la paz, garantizando que cada acto de justicia, cada momento de arrepentimiento y cada paso de fe se inscriban en la historia como parte del gran diseño divino. Esta soberanía divina se manifiesta en la manera en que Dios gobierna el universo con autoridad suprema, dirigiendo los acontecimientos históricos y las vicisitudes humanas con una precisión que desafía la comprensión humana, demostrando que ni los reinos más poderosos ni los imperios más opulentos pueden resistir el avance de su voluntad, la cual se cumple a través de la redención ofrecida en la figura del Mesías. A medida que se desenvuelve esta narrativa, se revela que la soberanía de Dios no es autoritaria ni arbitraria, sino que se fundamenta en la perfección de un amor que busca constantemente la reconciliación y la renovación, invitando a la humanidad a participar activamente en el cumplimiento de su plan mediante el arrepentimiento y la fe, transformando el dolor en un instrumento de sanación y la injusticia en un camino hacia la restauración. La profecía del Mesías, por tanto, se erige como un testimonio de la profunda interconexión entre el juicio y la gracia, en la que la inevitabilidad del castigo por la desobediencia es contrarrestada por la inmensidad de la misericordia divina, haciendo que cada paso hacia la redención sea una manifestación palpable del compromiso de Dios con la salvación de sus hijos. En este contexto, la esperanza eterna no es simplemente la expectativa de una vida después de la muerte, sino la certeza de que, a través del sacrificio del Mesías, se abre una puerta a una nueva forma de existencia en la que la fe y la verdad convergen para transformar no solo el destino individual, sino también el colectivo, creando un legado que trasciende las limitaciones del tiempo y se perpetúa en cada acto de amor y compasión que emana del corazón humano. Es en esta unión de profecía, esperanza y soberanía donde se encuentra el verdadero motor de la historia redentora, un motor que invita a cada creyente a mirar más allá de las circunstancias temporales, a confiar en que el plan divino es inquebrantable y a vivir con la certeza de que, pese a los desafíos y las incertidumbres del mundo, el Mesías ha venido para instaurar un reino eterno basado en la verdad, la justicia y el amor incondicional. Esta convicción, profundamente arraigada en las antiguas Escrituras, sigue siendo una fuente inagotable de fortaleza y consuelo, recordándonos que, en cada latido del universo, en cada suspiro de la creación, se manifiesta la promesa de una redención completa, donde la luz de Dios disipa las sombras del pecado y la desesperanza, y la soberanía divina se convierte en la garantía de que el amor eterno prevalecerá sobre todas las adversidades, marcando el inicio de una nueva era en la que cada ser humano tiene la oportunidad de ser parte de un plan mayor, un plan que culmina en la manifestación de la gloria de Dios y en la realización de su promesa de salvación para todos.